un gringo lo despierta a su hijo en el campo un lunes a las 5 de la mañana con la voz fuerte, el vozarrón que tiene la gente de campo. Dale, che, levantate, que es lunes, 5 de la mañana, pasado mañana ya es miércoles y la semana está perdida. Ese criterio exagerado en algunos casos de darle valor al trabajo, a lo que hay que hacer, a las tareas para cumplir, ese es el tema de esta mañana que está en Éxodo 35:30. El trabajo, lo que uno hace. Lamentablemente, en años anteriores había lo que se llama la cultura del trabajo, que de paso, en todos, vos fíjate esto, todos los países del mundo que nos gustaría ser como ellos, en todos ellos hay una gran laboriosidad. O sea, hay gente que trabaja. Y en los países donde la gente no trabaja, vas a encontrar que es característico en los países que no quisiéramos nunca ser ni llegar a ser. A propósito, no menciono casos concretos para no ofender la orientación política de distintas personas que va a pensar, claro, está hablando en contra de tal o cual política. No, no, no. En general, vos fíjate, vos decís, ¿en qué país te gustaría vivir? Probablemente la mayoría de esos casos serían países donde, si vos lo pensás bien, todo el mundo en general trabaja, y no en los otros países donde nadie trabaja, donde nadie hace cosas más que minucias y que por lo tanto tienen una sociedad, como llamaríamos, con un concepto un poco viejo, llamaríamos atrasadas, es decir, que no van a prosperar, nunca van a salir de ese pozo, de ese barro que implica la inania, la incapacidad de hacer algo creativo. Y no me refiero a trabajar en el sentido de qué empleo tenés, sino qué cosa haces vos y la haces bien. Porque eso es, y el punto hoy es ese, eso es un don de Dios. Así sea una cosa material como serruchar una madera, como trabajar una piedra, como dar una clase. Mirá, vos sabés que Jesús fue conocido por su oficio. Carpintero, correcto. Es una mala traducción, discúlpame, ¿no? Hoy me levanté criticón. La palabra que dice solamente en 2 veces en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, dice que Jesús era carpintero, era hijo del carpintero. O sea, había heredado el carpinterismo. La palabra carpintero ahí es la palabra griega tekton, que quiere decir más bien artesano, es decir, no solamente una persona como para el día de hoy es un carpintero que trabaja en la madera, cepilla, agujerea, hace muebles, corta las patas de los muebles. De paso, la familia nuestra de la parte paterna eran todos carpinteros, y cuando mi papá era chico trabajaba en la carpintería que regenteaba el abuelo y tenía todos sus hijos trabajando ahí, y entonces todos sabían el uso de herramientas y trabajaban. Y a los más chicos los mandaban a hacer changuitas por ahí. Entonces había una vecina que había pedido que alguien le venga a ver una mesa ratona que tenía en el living. Tenía una mesa ratona muy preciosa, muy bonita, pero tenía desequilibrado el largo de las patas. ¿Y viste cómo es con las mesas? Si tenía una pata más larga que la otra, entonces la mesa todo el tiempo se inclinaba para el lado del otro. Entonces lo mandaron a uno de estos muchachones, digamos, adolescentes. Se fue con una cajita de herramientas, un serrucho y las cosas, una lijita solamente para nivelar la pata de la mesa. Entonces, el charrito fue y volvió. Y cuando volvió, el abuelo le preguntó, ¿y qué tal? ¿Bien? Sí, ya está, dice. Ah, bueno, sí, siguieron trabajando. Al rato cae la dueña de la mesita. Pero ¿cómo puede ser, Gaidú, ese mujer mocoso que usted me mandó? Me arruinó la mesa. Ahora no, ¿qué hago? No sirve mal, le cortó las 4 patas, ¿a usted le parece? El muchacho lo que hizo fue, agarró la pata que a él le parecía más larga y le cortó un pedacito. Y ahí le quedó desbalanceada para el otro lado. Entonces buscó la otra patita y le cortó otra puntita. Le volvió a quedar y así lo hizo como 20 veces hasta que terminó dejando la mesa, que no se inclinaba para ningún lado, pero le faltaba como 5 centímetros a las 4 patas.
Es algo que vos sabés hacer, pero que sepas hacer bien. Algo que vos hacés bien. ¿Eh? Quizá cocinar una torta, tejer, si sos mujer o hombre, lo que sea. Vamos, que ahora hay igualdad de los sexos, los hombres podemos tejer. Yo aprendí a tejer en la escuela. Vos sabés que cuando yo era chiquito nos enseñaban a tejer en la escuela. Y qué bien que es eso. Te enseña por lo menos a mover las manos y no ser torpe, que lo único que sabe mover las manos con habilidad es sobre el celular, que es bastante improductivo, ¿no es cierto? Convengamos. Hacer cosas que son barrilete, o hacer cosas aún, jugar en la computadora. ¿Sos bueno o sos simplemente como una especie de robot ahí que está tuki tuki, tuki tuki, totalmente impráctico lo que haces, no sos ni siquiera hábil para planear una estrategia en un juego de la computadora? ¿Te das cuenta de dónde voy? Nosotros venimos de generaciones de gente productiva que hizo que Argentina fuera uno de los países económicamente más potentes del mundo. Y ahora yo conozco gente, y vos también, que no trabaja, pero que no trabajó el padre, y algunos no trabajó el abuelo. Nunca, nunca han dicho, ¿de qué trabaja tu papá? De nada. ¿Y cómo viven? Bueno, vivimos gracias al rebusque. ¿Y qué hace? Bueno, nada, pero siquiera, no, nada. El tema está en la producción, no en que si sos rico o pobre. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con si sos un artista, un productor o no. Y no es solamente eso en particular. Entre nuestros escuchantes tenemos un pintor, Malara, de apellido, que es un precioso pintor, exquisito. Sus cuadros son preciosos, podés buscarlo en internet. Él no solamente tiene la habilidad para ver la composición del cuadro, la elección de los colores y eso, también tiene habilidad para limpiar pinceles o para elegir pinceles o para elegir una espátula, para hacerse una espátula que le saca puntita en un lado todo para que le sirva mejor. Es una habilidad compleja, no solamente una cosa. Y así vos también, vos y yo, tenemos habilidades complejas. Y nada, no solamente hacer algo que hacemos, que podemos hacer, sino compleja. Por ejemplo, la enseñanza, una maestra. Voy a terminar, me acabo de ocurrir con una ilustración preciosa que me acabo de ocurrir, con eso voy a terminar enseguida. Pero te voy a leer primero el texto. Presta atención a qué dice Moisés que hace Dios con las capacidades nuestras de hacer cosas. Moisés les dijo a los israelitas, tomen en cuenta que el Señor ha escogido expresamente a Bezalel, hijo de Uri, nieto de Hur de la tribu de Judá. Nosotros en la iglesia no hacemos eso, ¿vos sabés? Nosotros agarramos a cualquiera como para entusiasmarlo y le damos tareas. No importa si la sabe hacer o no. Les damos tareas, después un desastre hace y lo felicitamos, le decimos, qué lindo la porquería esta que hiciste. ¿Para qué? Para entusiasmarlo, para animarlo. Bueno, el tabernáculo no fue hecho con ese criterio, sino fue con el criterio de Dios eligió a este que es el mejor que vamos a encontrar para hacer esto y lo ha llenado, dice, del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para hacer tallados en madera y realizar toda clase de diseños artísticos y artesanías. Dios les ha dado a él y a Oliab, hijo de Ahisamac de la tribu de Dan, la habilidad de enseñar a otros. Los ha llenado de gran sabiduría para realizar toda clase de artesanías, diseños y recamados en lana púrpura, carmesí y escarlata y lino. Son expertos tejedores y hábiles artesanos en toda clase de labores y diseños. Dicen que una vez un inspector
estaba recorriendo una escuela y adentro de un grado había un lío, los chicos se tiraban cosas, un desastre, todos hablando a los gritos, que yo, y la maestra estaba prácticamente atrincherada en el escritorio era un basural de porquería, de plasticolas volcadas, de plastilinas y papeles. Este hombre entró alarmado y dijo, bueno, pero ¿qué pasa acá? Y entonces la maestra le dijo, estoy desesperada, no sé más qué hacer con estos chicos, me están volviendo loca, no hacen caso, no puedo enseñarles nada, me quiero morir. Entonces el hombre este tomó un corcho que había arriba de la mesa de la profesora, lo levantó y dijo, chicos, ¿qué es esto? Un corcho, dijo uno. Muy bien, un corcho. Si yo lo pongo este corcho en el agua, ¿qué pasa? Flota, señor. Muy bien. ¿Por qué flota? Porque es más liviano que el agua. Muy bien, muy bien. Y si este corcho fuera un barco, eh, ¿flotaría en el río? Sí. ¿En qué río? ¿Cuál es el río más cerca que hay acá? No, 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 ese no. ¿Qué río hay más cerca de acá que desemboque en el mar? Tal río. Bien, muy bien. Entonces yo podía transportar con el barco, podía llenarlo de cosas. ¿Qué llevaría yo de acá al mar? Que lo podría llevar a otro país, por ejemplo. ¿Qué podría producir? Entonces ahí estuvo haciendo una clase de matemática, de física, de geografía, de todo junto. Los chicos encantados, toda la señorita admirada. Lo despidieron diciéndole, muchas gracias, profe, vuelva cuando quiera, gracias, chao, y se fue. El tipo estuvo recorriendo escuela y un día, cuando pasaba cerca, dijo, voy a volver a ver cómo le fue a la señorita. Cuando pasó por la escuela, ¿sabés qué encontró? El mismo lío de antes. Y entonces entró y dice, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Cómo les va? ¿Se acuerdan de mí? Sí, señor, ¿qué pasó? Dice, ¿qué ha pasado aquí? Y le dice a la señorita, ¿pero qué ha pasado aquí que han vuelto todo para atrás? Y la señorita le dijo, ¿sabe lo que pasa? No encuentro el corcho. No hay caso. Vos pensá en qué cosa vos haces bien y pensá, lo voy a agradecer a Dios porque me dio esa capacidad de hacerlo.